Estas son las sorprendentes similitudes entre Javier Milei y Nayib Bukele. En esta ocasión vamos a sumergirnos en un análisis intrigante y sorprendente. Las notables similitudes entre dos figuras políticas aparentemente distantes en diferentes puntos del globo. Desde Argentina hasta El Salvador, dos líderes han emergido con un mensaje disruptivo que desafía el status quo. Son los mismos de siempre y su vieja forma de hacer política. Si no sigan con lo mismo de siempre, que nos van a romper todo. Prepárense para descubrir las impresionantes coincidencias que unen a Javier Milei y Nayib Bukele en un espectacular choque de visiones políticas. Javier Gerardo Milei, nacido el 22 de octubre de 1970 en Buenos Aires, Argentina, es un economista, autor y analista político que ha ganado gran notoriedad por su estilo provocador y su visión económica radical, conocido por su estilo único de comunicación y su vehemente defensa de las políticas de mercado libre. Milei ha desafiado las normas establecidas y se ha convertido en una voz destacada en el debate económico de Argentina. A medida que exploramos su background y su enfoque disruptivo, descubriremos cómo ha capturado la atención de millones y ha transformado el discurso político en su país. Por otro lado, tenemos a Nayib Armando Bukele Ortiz, un político nacido el 24 de julio de 1981 en San Salvador, El Salvador. Con una historia política igualmente impresionante, Bukele ha emergido como un líder joven y carismático que desafía las normas establecidas en la política salvadoreña. Su ascenso meteórico lo llevó a convertirse en el presidente más joven de El Salvador en 2019 y desde entonces ha capturado la atención mundial con su enfoque fresco y su estilo de comunicación directo. Pero para comprender estas similitudes entre ambas personalidades es importante escucharlo de sus propias palabras. Por eso, a continuación te presentamos los pensamientos más resaltantes de Javier Milei y Nayib Bukele, y además te darás cuenta cuál es el punto de similitud que estaría próximo a hacer historia en todo América Latina. ¿Saben qué? Yo se los voy a decir cuál es el problema. El problema es que la solución está en manos del problema. Por lo tanto, si seguimos votando a los mismos de siempre, a los mismos delincuentes de siempre, que viven y se enriquecen de ese modelo nefasto, que los empobrece a todos ustedes, que son los que producen, bueno, sigamos con ese modelo inmundo y vamos a hacer la villa miseria más grande del mundo. Yo les vengo a proponer algo distinto. ¿Les gusta? Bien, si no sigan con lo mismo de siempre, que nos van a romper todo. Sí va a haber ajuste. No lo paga el sector privado. Esta vez el ajuste lo tiene que pagar la política. Vamos contra todas aquellas partidas de donde roba la política. Vamos, ustedes son grandes, no necesitan un papá Estado. ¿Cuál es la Argentina que vos querés? ¿No? La Argentina que yo quiero es la Argentina que vuelva a ser potencia mundial. Es decir, una Argentina próspera, una Argentina que era una tierra de oportunidades. La única verdad es la realidad y les voy a contar algo. Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Con la presión que hay en el campo, que es en torno al 50%, en realidad es más, el Estado se lleva el alimento de 200 millones de seres humanos. Es decir, que en Argentina se podría alimentar a 5 argentinas con la que se lleva el maldito Estado. Y sin embargo tenemos pobre y hay hambre. Políticos hijos de remil, váyanse a la concha de su madre. El modelo mío es un cambio en las reglas de seguridad. El que las hace la paga. El que las hace la paga. Los de gorro azul son los buenos y los hijos que andan con palos y trapos son los malos. Nosotros consideramos que el campo argentino es el mejor campo del mundo y que vamos a trabajar para devolverle la rentabilidad y la vitabilidad que se le ha quitado en los últimos años chupándole la sangre directamente. En ese contexto, y que ahora después voy a explicar en detalle, nosotros vamos camino a pensar en una unificación cambiaria y en una eliminación total de las retenciones, lo cual implica que en el extremo eso implicaría para el sector triplicar los ingresos. Y en ese contexto, la tasa de crecimiento anual compuesto del sector podría pasar a niveles del orden del 15%. Esto quiere decir que en 5 años se podría estar más que duplicando la producción. Por lo tanto, nos parece fundamental básicamente avanzar en la unificación cambiaria y en la eliminación de las retenciones. Obviamente que esto también está complementado con
medidas en el plano comercial que apunten a la desregulación del comercio, la eliminación de cuotas y que deje de ser una tortura conseguir financiamiento para el sector. Dadas las conclusiones, ahora voy a explicar por qué el motivo de cada una de estas cosas. El primer elemento que tiene que ver con la eliminación de la brecha. Una de las cosas fundamentales. A veces me preguntan, ¿por qué te metiste en política? Bien, les voy a dar algunos datos para que tal vez ustedes también quieran meterse en política. La mitad de la gente en el mundo vive con menos de $2.50 al día, y eso incluye a la mayoría de salvadoreños. Cuando tú tenés un país con esas desigualdades, los proyectos que hagan que seamos un poco más iguales, y cuando me refiero a iguales no me refiero a cortar la diversidad, porque todos somos distintos, sino me refiero a igualdad de oportunidades. Es decir, que el que nazca pobre no está condenado a morir pobre. El problema real de nuestro país no es la delincuencia. La delincuencia es el fruto del problema real de nuestro país. El problema real de nuestro país es el tejido social. Cuando vos ya ves un tejido social roto, porque el tejido social de El Salvador está roto, tú te haces la pregunta, bueno, ¿y vale la pena? ¿Se puede arreglar? Pero la igualdad de oportunidades es lo que debe garantizar el Estado. Las personas que dicen, no, al final de cuentas, cada quien que vele por sí mismo, no sabe que hay niños que están descalzos, que no tienen ni ropa y que no tienen para comprar un uniforme y mucho menos pueden ir a la escuela. Entonces, no entender la realidad del país y que se tiene que invertir en lo social urgentemente, esto no lo digo yo, o el FMLN, o el presidente, esto lo dicen las Naciones Unidas, lo dice la CEPAL, lo dice Oxfam. Nuestra deuda más grande es la deuda social. La gente vale más por lo que tiene en su corazón o por lo que tiene en sus sentimientos que por lo que tiene en su bolsillo. No hagan tal cosa porque eso no soluciona el problema. Es cierto, pero si nadie empieza a hacer algo, nunca se va a solucionar nada. Poco a poco se van solucionando los problemas y si hay voluntad, ganas de trabajar y no hay corrupción, se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué tal si ponemos a nuestros jóvenes a estar ocupados en el deporte en lugar de estar haciendo cosas malas? ¿Qué tal si lo ocupamos en arte, en cultura, en música, en no estigmatizarlos por su forma de ser? Entonces, ¿por qué no fomentar eso? Que en las plazas, que en los lugares públicos, que los artistas se tomen en los lugares públicos. Eso ni siquiera cuesta dinero, solo cuesta visión. Yo voy a dejar de ser alcalde de San Salvador en algún momento, pero si logramos rescatar el centro de San Salvador, vamos a haber rescatado el corazón, no de la ciudad, vamos a haber rescatado el corazón del país, nuestra identidad, nuestro patrimonio cultural, el lugar más abandonado y peligroso del país. Lo vamos a convertir en el lugar más hermoso, turístico y cultural del país. Esta transformación vale más que una rivalidad política de un momento. Nadie se va a acordar de eso dentro de 50 años. Probablemente ni siquiera existan los partidos políticos actuales. Porque precisamente uno de los problemas de nuestro país histórico, que no se trata del gobierno, ni se trata del gobierno anterior ni de los anteriores, sino que se trata de algo histórico, en nuestro país siempre hemos hecho las cosas al revés. Porcentualmente, los que más pagan impuestos en nuestro país es la clase media baja. El que tiene más sabe que tiene que pagar más impuestos. En un mundo donde la política tradicional se tambalea y las fronteras ideológicas se desdibujan, surge un vínculo inesperado entre dos figuras aparentemente distantes, Javier Milei y Nayib Bukele. A través de sus cambios divergentes pero convergentes, hemos explorado cómo estos líderes desafían el establishment, cuestionan las normas preestablecidas y conectan con sectores de la sociedad que anhelan un cambio profundo. En esta búsqueda de similitudes, hemos descubierto que sus posturas, aunque nacidas en contextos distintos, comparten una fuerza común: la voluntad de desafiar las estructuras convencionales en búsqueda de un futuro más audaz y visionario. La reafirmación de valores conservadores, el énfasis en la libertad individual y la crítica a los paradigmas existentes se entrelazan en una narrativa épica de cambio y revolución. Y así, en este viaje a través de las similitudes entre Milei y Bukele, recordamos que la política es un lienzo en constante evolución, donde las figuras inesperadas pueden converger y las ideas pueden trascender las fronteras partidistas. En un mundo en constante cambio, estas similitudes nos desafían a cuestionar nuestras percepciones y a considerar nuevas posibilidades para el futuro. Únete a esta exploración de convergencias y divergencias en el emocionante mundo de la política moderna, porque en última instancia, en medio de las diferencias, podría surgir una nueva visión que cambie el rumbo de la historia. Hasta la próxima, y recuerda que si el video te gustó y quieres que más personas lo vean, ya sabes qué hacer. Yo soy David Ortiz para El Clarinero. Nos vemos.
Hasta la próxima.